a grabar y vuelvo a la presentación. Bueno, entonces el problema está en la, digamos, en el desbalance y en la magnificación de las emisiones de dióxido de carbono a través del uso descontrolado de combustibles fósiles, así como la deforestación, digamos, o sea, lo que nos permitía fijar dióxido de carbono también está reducido, porque lo que estoy haciendo es bajar la cantidad, la superficie de vegetada que me permite fijar dióxido de carbono. A ver. Entonces, a modo de adelanto, ya lo vamos a ver con más detalle. A ver que tengo gente en espera ahí. A modo de adelanto y en términos generales, después vamos a ir entrando en cada uno de estos fenómenos, las consecuencias que trae este incremento en el efecto invernadero son el aumento de la temperatura media del planeta, aumentos de sequía en zonas e inundaciones en otras, o sea, hay cambios o desbalances en los ciclos naturales del clima, mayor frecuencia en la formación de huracanes, progresivo deshielo de los casquetes polares con la consiguiente subida en los niveles de los océanos, cambia la línea de costa de los mares y océanos, incremento en las precipitaciones a nivel planetario, pero lloverá menos días y más torrencialmente, o sea, hay cambios, digamos, en la frecuencia y duración. Sí, totalmente, sí, sí. Se viene hablando hace 20 años de los efectos negativos del incremento del efecto, más de 20 años, me quedo corto, 30 y pico de años, o sea, exacto. Sí, 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 de los 80 en adelante que se habla de la capa de ozono, del efecto invernadero, de los clorofluorocarbonados, o sea, esto no es nuevo. Sin embargo, estamos en el año 2020 y es como cuenta Hernán, o sea, Santiago del Estero, Chaco, Salta, o sea, no paran de deforestar. Y en el Amazonas no se para de deforestar y en Europa ya deforestó todo, o sea, realmente es preocupante en ese sentido, o sea, de que no es algo nuevo. Y no es algo que no tenga evidencias tampoco. O sea, hay mediciones muy precisas acerca de los cambios en las tendencias globales, de las temperaturas medias que se registran en los últimos 40, 50 años. Y mismo, o sea, uno en el tiempo de vida que tiene uno, o sea, yo tengo 30 y pico, o sea, veo cambios de cuando yo era pibe a ahora, digamos. O sea, uno lo ve en las fotos del volcán Lanín, cómo era glaciar en la década de 50, en las fotos viejas históricas, y cómo lo ve ahora en verano. O sea, o el tipo de verano o de otoño que a uno le toca vivir y cómo eran antes los veranos otoños. O sea, ustedes, los que son por ahí, que se criaron en San Martín, me imagino que verán diferencias también. Y bueno, y además hay incrementos en la cantidad de los días calurosos, que se traducen en olas de calor, y ya vamos a ir entrando en detalle en estos fenómenos que se producen por el cambio climático. Uy, a ver. Ah, sí, vi, Vero, gracias por avisar. Sí, buenísimo. Sí, lo vi, pero quería comentarlo también. O sea, ¿ustedes saben a qué hora vuelve la luz el viernes? Está supeditado al trabajo, Pablo. No, dicen, no era el ultimativo, pero no te lo firman. Ah, ok. Bueno, no sé, ¿qué quieren que hagamos? O sea, la clase es a las 5. Yo digo, si hay luz, nos conectemos. Si ustedes tienen, o sea, obvio, ¿no? Y si, y si no hay luz, no nos conectemos. No es muy, o sea, no hay mucha vuelta. Tengo Este, grupo. eh, Yo creo, si la luz vuelve antes de las 5, podemos, y vuelve el internet y funciona todo normal, hacemos la clase normal. Y si no, no. O sea, nos reencontramos la semana que viene, el miércoles. Así que no se preocupen. O sea, sí, 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 vi lo del corte, pero no estaba seguro de esto de a qué hora volvía. Ustedes tampoco Es me más, están.
La Cámara de Comercio, Pablo, le dijo o mandó al municipio una carta como para que pospongan por justamente el Día del Padre. Y Sí. ya de que tenemos como una cuarentena con poca actividad, encima con cortes de luz, Ay, creo sí, que sí, la verdad, sí. están evaluando ese tema, pero no salió nada todavía. Está. No, es que todo bien con el EPEN, está buenísimo que hagan esto, pero tuvieron 80 días para hacerlo, o sea. Este, Exacto, es lo que estamos diciendo todos. Tuvieron sí, 80 días para hacerlo tranquilamente y en lugares donde no hay acumulación de gente. claro, claro. Sí, bueno, está. Bueno, buenísimo, hacemos eso. Si el viernes a las 5 tenemos luz y tiene internet y nos podemos conectar, la clase la hacemos. Y si no, listo, nos reencontramos la semana que viene, el miércoles, directamente. Bueno, sigo. Esta diapositiva no es también, o sea, es bastante gráfica, pero la voy a pasar porque encima está en inglés. Hay mejores. Yo fui poniendo las que me parecían que estaban buenas, pero después cada uno son repetitivas, ¿no? O sea, el mismo tipo de información. Un último integrante o actor importante de los componentes atmosféricos que me está faltando mencionar es el ozono. El ozono es un compuesto inestable de 3 átomos de oxígeno, es el O3. La forma estable del oxígeno es el O2, diatómico. El ozono es el oxígeno triatómico. Y cumple con una función muy importante que es la de filtrar el paso de los rayos ultravioletas, la radiación UV. ¿Sí? La radiación UV es muy nociva, digamos, para la subsistencia de las formas de vida en la superficie del planeta. Por ejemplo, los rayos UV es lo que se llaman mutágenos. Un mutágeno, ¿se acuerdan que lo vimos en genética? Esto cuando vimos el dogma central, cuando hablamos de mutaciones, hablamos de mutágenos, hablamos de agentes que producen cambios en las bases nitrogenadas del ADN. Los rayos ultravioletas son agentes mutágenos, son factores de mutación, digamos. Así que, digamos, en cantidades no filtradas por ozono, es una radiación nociva proveniente también con todo el paquete de radiaciones que emite el Sol, digamos. Entonces, ¿dónde está el ozono? El ozono está, acá está en el grafiquito, tienen la altura desde la superficie expresada en kilómetros. Ahí, entre los 40 y 50 kilómetros de altura, está la capa de ozono, ¿sí? En la estratosfera. Dice el 90% se encuentra en la estratosfera, entre los 10 y a los 50 kilómetros de la superficie terrestre, y absorbe la radiación ultravioleta, esto que les contaba. El 10% restante en la troposfera, o sea, más abajo, digamos, pero esto es una fracción minoritaria del ozono, que también, o sea, el ozono en altas concentraciones es nocivo, digamos, o sea, causa daños a nivel respiratorio. O sea, entonces, o sea, tiene que estar en bajas proporciones donde estamos en contacto, en la superficie de la atmósfera respirable, digamos. Esto también, o sea, un poquito lo de la ubicación de dónde está la capa de ozono, es una repetición, o sea, está el 90% en la estratosfera y hay una fracción minoritaria en la troposfera. Hay una forma de medir el ozono, o sea, digamos, de cuantificarlo, son las unidades Dobson, y eso nos dice qué cantidad de moléculas de ozono hay por centímetro cúbico, digamos, por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, una unidad Dobson son 2,7 por isla 18 moléculas de ozono por centímetro cúbico. Esto es anecdótico, no me interesa realmente qué. Pero sí se habla, digamos, que en diferentes latitudes y lugares de la superficie del planeta hay diferentes concentraciones de ozono medido en unidades Dobson, ¿sí? De 250 a 260 en latitudes mayores, perdón, en los trópicos, y en las latitudes mayores cerca de las 400 unidades Dobson. Sí, ahora vamos a ver cómo se forma el ozono. Esto es lo que les contaba de la radiación UV como una radiación dañina que no es compatible, digamos, con la supervivencia de las formas de vida en la superficie.
Todo, por supuesto, como todo mutágeno, como todo agente nocivo, va a depender de la intensidad y el tiempo de exposición a la gente, pero, o sea, promueve e inicia el cáncer de piel, daña el sistema inmunológico, provoca daños en los ojos, provoca quemaduras en la piel, aumenta el riesgo de dermatitis y reduce el rendimiento de las cosechas de la industria pesquera. Y esto que les contaba, que es un agente mutágeno, produce mutaciones, digamos. Entonces, de nuevo, asociado a cuál es el problema, o sea, le vamos a seguir sumando problemas a la atmósfera, o sea, por las actividades del hombre. A finales de los 70, a principios de los 80, se comenzó a comercializar muchos productos con ciertos gases que se llaman clorofluorocarbonados. Son resumidamente se llaman CFC, clorofluorocarbonados, tienen carbono, tienen flúor y tienen cloro, ¿sí? ¿Para qué se usaban estos gases? Hoy por hoy están prohibidos, no se utilizan más. Exacto, ahí Carlos está tirando el dato. Son gases refrigerantes. Se usaban en la construcción y elaboración de heladeras, freezers, aerosoles, aires acondicionados. Sí, sí, se siguen usando, es cierto, pero están prohibidos, tengo entendido, ¿no? O por lo menos hay que reducir, digamos, el uso de clorofluorocarbonos al mínimo. Yo supongo que habrá parte de la industria de la construcción de estas cosas que no se puede reemplazar y lo siguen usando. Bien, buenísimo. Y ahí vamos sumando la lista de cómo se desmonta en Chaco, Salta, Formosa, y cómo también se siguen vendiendo CFCs también. Mirá, no sabía, Carlos. ¿Ven lo que está comentando Carlos en el chat? De que en Argentina y en Paraguay se siguen utilizando. Hay un montón de legislación que prohíbe el uso de clorofluorocarbonados y se exige, digamos, el reemplazo por otros gases refrigerantes. Chicos y chicas, estamos entrando, hay un aviso importante para estas clases, era como, estamos entrando en la parte depresiva de la materia, la llamo yo, o sea, como, o sea, son muchos los problemas ambientales, y son graves. Y uno encima se entera de estas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, pero por suerte no se usan más CFC. Pero yo estoy seguro que Carlos tiene razón, o sea, que se siguen usando porque seguramente son más baratos, son más económicos y son más fáciles de usar. Exacto, exacto. Buenísimo, gracias Carlos, buenísimo tu aporte. Así que, pero bueno, o sea, el mensaje tiene que ser siempre esperanzador, ¿no? O sea, los problemas son grandes, pero también las esperanzas son grandes. O sea, en la medida en que este tipo de soluciones se vayan resolviendo y se vayan prohibiendo o reemplazando, ahí es donde, sí, sí, sí. Ahí es donde me parece importante la formación de técnicos en energías sustentables, ¿no? O sea, cómo hay que empezar a bajar las emisiones de dióxido de carbono en este planeta y bueno, hay que buscar otras soluciones. O sea. El tema, Pablo, es lo siguiente. Yo hace años ya que trabajo con estos gases refrigerantes, hay algunos que son supuestamente ecológicos, pero la composición química es la misma. Entonces, que te vendan en la etiqueta que es un gas ecológico, si vas a la composición química, es igual que, por ejemplo, el R12 que ya no se puede utilizar más, que está prohibido hace más de 20 años, sí. Se sigue utilizando. Y se hizo un reemplazo que no modificó nada, lo único que modificó fue la etiqueta del envase. Después malísimo. Es lo mismo. Malísimo. Que ahora lo venden como IH12, que es el mismo gas refrigerante. Después se empezó a utilizar el 134A, y supuestamente ese ya este año no se tiene que utilizar más en Argentina. En otras partes de América está prohibido hasta el 134, ya hay reemplazo, y acá no. Claro. Acá se tiene previsto una venta hasta 10 años más. El tema es que ¿hay alguna autoridad de aplicación o alguien que fiscalice y controle esto, o cada uno hace lo que quiere? Está la Asociación Argentina de Refrigeración, pero como puse anteriormente en el chat,
Cuando el negocio es grande, no hay ley ni nadie que lo regule. Sí. Sí, pasan tantos gremios, ¿no? O sea, sí, tal cual. Bueno, buenísimo, gracias Carlos, es súper interesante lo que contás. Sí, eso también pasa, sí. Bien, guardemos depresión que recién es miércoles, el jueves, el viernes nos deprimimos, si quieren con todo. Que total es viernes ya. ¿Puedo meter un bocado? Dale, te escuchamos. El tema de lo que está diciendo justamente Juan Pablo, el tema también está con y dice Delfina, justamente los pesticidas que Unión Europea ya dejó de usar hace 15 años, acá estamos usando todavía órganos fosforados. Sí. Y lo más loco de esto es de uso domiciliario. El clorpirifos es un clorado que se está usando como para control de cucaracha. Una locura. Sí. Sí, bueno, ahí Evelina está hablando del backup. Sí. O sea, el famoso Octol que se utiliza justamente para las garrapatas y para las pulgas. Sí. El lector ambiental que se utiliza, bueno, si lo leen, es un clorado, un clorpirifos. Sí. La Unión Europea lo tiene ya prohibido, hace un año o dos. Sí. Sí. Bueno, chicos, gracias por los aportes, súper interesante. Esa cosa yo la verdad que no la manejo, o sea, uno maneja la teoría, pero como no estoy en el gremio de los refrigerantes, o sea, estas son cosas que las sabe el que labura en eso, digamos. Nos estamos deprimiendo, sí. ¿Cómo hacemos para remar esta clase ahora? Bueno, buenísimo. Gracias por los aportes, muy interesante. Sí, es muy importante que terminen la carrera y se reciban porque hay que ser agente de cambio, digamos, hay que empezar a cambiar un poquito la forma de pensar los sistemas de producción, cómo se administra la energía. Neuquén, esta semana creo que inauguró los 10 primeros parques eólicos. Sí, vi la noticia. De unos 70 en total, así que están a full. Bien, sí. No, de a poco, o sea, yo creo que las cosas tienen que ir cambiando, o sea, van mejorando también la tecnología, la eficiencia de la tecnología, la capacitación de los recursos humanos. Yo confío, soy optimista en que va a haber un cambio de paradigma grande, digamos, en los próximos 10, 15, 20 años tiene que haber. Bueno, Unión Europea en ese sentido ya está teniendo todo lo que es el Passive House. Ajá. La utilización de la menor cantidad de energía posible para todo lo que es edificios públicos y después el domiciliario. Sí. Así que creo que hay que tender a eso. Lo que pasa es que sale, como dice Carlos, sale mucha plata. Claro, tal cual. Pero, o sea, es plata que se invierte fuerte ahora, pero la estás ganando en sustentabilidad, digamos. O sea, en poder sostenerlo. Lo que pasa es que en este país no la cuantifican a largo de... Imagínate que no sabemos lo que pasa a 6 años, a 6 meses, imagínate, a 5 años. Sí, tal cual. Sí, tal cual, coincido. Sí. Bien. Sí, ahí está bueno el aporte de Delfina también. Sí, tal cual, sí, obvio. Todo tiene que estar medido también y controlado. Tiene que haber control como en todas estas partes del mundo. Sí, los órganos de control son claves también, o sea, tienen que estar, digamos, o sea, hecha la ley, pero también hecho el organismo que controle que se cumpla la ley, digamos. Fíjate lo que pasó con las mineras. Sí, con el fracking y las mineras y sí. La Barry, que supuestamente había hecho un estudio de impacto ambiental y que lo firmó, era un ministro del gobierno que lo tenía que regular. ¿Cómo es eso? Sí. Y contaminó ríos en San Juan, en Catamarca, en todos lados. Sí. Tenemos a nivel provincial una serie, digamos, larga, una lista larga de problemáticas ambientales y de actividades extractivas no sostenibles, digamos, que no hay otra motivación, otra justificación que la económica o la política. O sea, en términos ambientales y de sustentabilidad. Imagínate que el municipio, yo le presenté hace 2 años atrás o 3 a Brunilda,
En vez de quemar todos los residuos, ¿por qué no los chipeaban y lo usaban para compost, para el vivero municipal que no existía? Ujú, ujú, Y después me dijeron, no, no hay plata. sí. Tío, ahí estoy viendo los mensajes en el chat, como... hay mensajes muy interesantes. Ahí Delfina está contando el caso de Las Vegas y de los paneles solares que afectan a las aves. Sí, vi esos estudios, también hay estudios acerca de los generadores eólicos y el choque de las aspas con las aves, con las rapaces. Este, Profe, lo que dice Juan Pablo del fracking en Añelo es verdad. Se demostró que el fracking lo que hace es como saca el coke shield, no me acuerdo, que es ese petróleo que está metido entre las capas de la tierra, debilita, dependiendo de la altura en la que está, la resistencia del suelo, porque claro, estaba ocupando un espacio, ahora ya no está. Entonces, como estaba metido en vetas en la tierra, hace que sea más débil y que genere... Acá mismo en Neuquén, la otra vuelta se había derrumbado un pedazo de ruta, de la ruta 7, y un gol quedó adentro del agujero, que es en la zona donde están haciendo fracking justamente. mirá, sí. Sí, el shale oil que sacan no convencional por fracking, el método de extracción también es bastante controvertido, o sea, son microexplosiones que generan cambios en la estructura de la compactación del suelo seguro. Lo que pasa es que utilizan el agua que en el valle estaba utilizada para la actividad productiva de la fruticultura. Bien. Si ustedes van por la 22, van a ver que ya hay lo que eran antes las antiguas chacras, ya son pozos ahora. Y la Claro, gente no puede tomar ese agua porque ya está contaminado. Hay petróleo por todos lados, en las napas, en todos lados. sí. 10 años más de fracking en el valle y nos quedamos sin frutas. Bueno, mi pareja es de Mendoza, y en Mendoza tienen un re problema con el agua, no un problema. Es Sí. intomable el agua y está súper contaminada. Me pasa Ahora que Mendoza viene con 8 a 10 años ya con un déficit negativo de lo que es reserva. Y aumentó mucho la producción agrícola, más el fracking, más el consumo, más la gente y listo. Sí. Claro, este año la ley del agua se quería hacer, viste, para manejar los recursos de una manera destructiva completamente, y eso iba a hacer que directamente no quede agua en la provincia. Sí. Ya tienen emergencia hídrica hace un montón de años, que ponerle acá el riego que hay acá en San Martín, ahí es pero un crimen ambiental hacerlo. Y es extraño ver las realidades que podríamos tener. Sí. Sí, tal cual. Chicos, buenísimo, ¿eh? Tienen una base de información en problemáticas ambientales muy copada. O sea, está bueno que podamos discutirlo y charlarlo y aportar, digamos, al intercambio. Mendoza atraviesa un ciclo, digamos, de déficit hídrico de varios años y que de alguna forma va a tener que resolverlo, porque no hay Por eso hicieron, suministro en cordillera, digamos. O sea, el agua no es que se desapareció, el agua no está cayendo. Y por esto, eso hicieron la reserva de Potrerillo para abastecer de agua a Gran Mendoza. claro. Y esto tiene que ver, digamos, con estos flujos, estos cambios climáticos o este calentamiento global que produce una menor retención en cordillera por parte de glaciares y de nieve, digamos. O sea, Lo que pasa hay, es que sube la temperatura media, claro, y hay claro, menos condensación. Al haber menos condensación, el ciclo del agua se va o más para el norte o más para el sur. Y sí, listo. Y ahí ya cambió todo. tal cual. O sea, ven que, o sea, hay un impacto directo sobre las actividades productivas y, digamos, y sostener, digamos, esta cultura de producción que tenemos y el clima, digamos. O sea, básicamente los grandes cambios se están produciendo y en tiempos, no estamos hablando de un periodo de glaciación que dura 20.000, 30.000 años. Estamos hablando de los últimos 30 años. O sea, eh, uno en su historia de vida como persona puede recordarlo, registrarlo, digamos. O sea, no es un evento geológico o sea. Bien. Voy a seguir avanzando un poquito. En esta parte se habla de los clorofluorocarbonados.
esto no sé, ahora tengo miedo de estar mintiendo, porque yo como no sé mucho, esto lo investigué, lo averigüé, pero Carlos es el experto ahora. Pero dicen que se usan para refrigerantes, solventes, espumas, aerosoles, o sea, es el uso de los clorofluorocarbonados. Sí, se trabaja mucho con eso. Quería agregar algo más. Hace unos 10 años atrás se empezó a usar un refrigerante que es en base a isobutano, que tiene las mismas condiciones del R12, por ejemplo, pero el problema es que es inflamable. En donde si hay una fuga en una heladera puede explotar todo. Ah, lindo, o sea, sí. Claro, está. Buenísimo, gracias. Bien, y estábamos hablando del ozono, estábamos hablando de qué es lo que destruye el ozono, estos compuestos clorofluorocarbonados, y algo que se detectó también en la década del 80 era la existencia de un agujero, de un adelgazamiento de esa capa de ozono. O sea, coloquialmente llamado el agujero de ozono, en realidad no es que hay un agujero literal, sino que es un adelgazamiento, digamos, en esa capa de ozono. O sea, este agujero, este adelgazamiento no es estático, sino que sigue una dinámica. Hay años incluso en los cuales no se ve el debilitamiento o el adelgazamiento en el polo sur, en la Antártida, y hay años donde es muy evidente, digamos, que está presente, digamos. Cambia en profundidad, cambia en superficie, y sigue una dinámica estacional y anual, digamos. Acá se ven algunos registros de finales de los 70, principios de los 90, cómo esta dinámica fue cambiando. Hoy por hoy está bastante recuperado, dicen, en gran parte por la legislación que prohibió el uso de los clorofluorocarbonados, digamos, que eran estos destructores del ozono. Si bien en Argentina ahora nos desayunamos que lo seguimos usando, a nivel mundial parece que la proporción o la cantidad de clorofluorocarbonados en la atmósfera disminuyó y eso produjo una fuerte regeneración de la capa de ozono, digamos. Así que lo que se ven es diferentes densidades, digamos, en la concentración de ozono. Ven que está en unidades Dobson esto. Y cuando está la baja concentración se ve el rojito, el rosa oscuro, el fucsia. Lo mismo, de nuevo acá también se muestran las unidades Dobson en una serie temporal. ¿Por qué es específicamente en los polos? ¿Por qué ese fenómeno físico que pase ahí? Hay una cuestión que tiene que ver con el campo magnético y con, digamos, las corrientes. Acá les muestro o sea, tiene que ver, digamos, con campo magnético y corrientes atmosféricas, de cómo se produce la circulación de todas las masas de aire a nivel global. Entonces, eso lleva, digamos, a un debilitamiento en el polo sur, digamos. No te puedo decir mucho más que esto, que tiene que ver con el polo magnético y con el movimiento de las masas de aire de la atmósfera, porque no lo sé, o sea, debería estudiar un poquito. No me acuerdo si había acá está, mira. Acá un poco les contaba de esto. Hay, o sea, esto que les estoy contando del vórtice polar, que tiene que ver con el campo magnético en el polo sur, digamos, y ahí es donde se produce la distribución o el adelgazamiento de esta capa de ozono. Ven que tiene que ver con esto, con las corrientes de aire circulares que se encierran masas de gases y que se impide el intercambio de estos gases con el exterior por causa de la formación de una pared de corrientes de aire. O sea, tiene que ver con la dinámica y la circulación de las masas de aire a nivel global en toda la atmósfera, ¿no? Entonces, este proceso evita el ingreso de las corrientes cálidas del Ecuador cargadas de ozono. O sea, el ozono se está regenerando en gran parte en las zonas de latitud baja, en el Ecuador, digamos, pero estas corrientes, digamos, circulares, impiden la llegada de ese ozono que se regenera en el Ecuador al polo, digamos, ¿sí? En realidad el adelgazamiento se produce en los dos polos. Lo que pasa es que el adelgazamiento fuerte se detectó en Antártida, en el polo sur, digamos.
Acá está la aclaración. Solo se presenta en el polo sur debido a que en el polo norte tiene un relieve que impide la formación de remolinos. O sea, no se forman esas barreras que impiden la llegada del ozono en el polo norte, entonces el ozono llega de todas maneras. No sé si contesta un poco a tu pregunta, Santiago. O sea, no me lo acordaba esto, no me acordaba que estaba esta diapositiva, pero la podemos seguir ampliando o buscar un poquito más de información. Sigue. Esto también explica un poco de por qué la distribución en los polos. Sí, no le iba a dar mucha bolilla a esto, no me interesaba, así que lo voy a pasar. Después, mírenlo ustedes en la presentación y si quedan dudas lo volvemos a charlar. Esto era como muy específico. Digamos, toda esta presentación me quedó ya la tenía armada, digamos, de antes, de cuando di otra materia en otra universidad que era sobre climatología y cambio climático, digamos. Esto es acerca de cómo se crea el ozono. Creo que alguien preguntó acerca de esto, de las tormentas eléctricas que crean ozono. Sí, básicamente la reacción, como les decía, el ozono es el oxígeno triatómico, se forma del oxígeno atómico, muy poco común en la atmósfera, y el ozono diatómico, muy común en la atmósfera. Esta reacción es espontánea, y la destrucción del ozono tiene que ver, digamos, con los compuestos clorofluorocarbonados y la radiación UV, un tipo de radiación UV, que también, o sea, en realidad lo que hace es arrancar el cloro de un compuesto clorofluorocarbonado que esté en la atmósfera, que es producido por la emanación de estos gases CFCs, y cuando el cloro está suelto como un ion, cloruro, como un radical libre, ahí es donde se empieza a combinar con moléculas de ozono y las empieza a eliminar, empieza a formar esta reacción. Acá tengo mi compuesto clorofluorocarbonado, el contaminante en forma de gas, que viene digamos, de la industria esta de refrigeración o de las heladeras o de los aerosoles, que por efecto de la radiación UV, que justamente es la radiación de la cual nos protege el ozono, produce la liberación de un radical libre, de un cloruro, y el resto de la molécula queda desarmada, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, este radical libre es el que va a empezar a destruir de manera cíclica a las moléculas de ozono. El radical libre se combina con el ozono, en forma óxido de cloro, y me produce un oxígeno diatómico, el oxígeno normal que encontramos el oxígeno que respiramos. El óxido de cloro se vuelve a combinar con un oxígeno monoatómico ahora, y me forma oxígeno diatómico, y de nuevo un ion cloruro, que esto regenera, es un radical libre nuevo, para volver a destruir una molécula de ozono, ¿sí? Entonces, ven como acá se produce un ciclo, ¿no? O sea, el cloruro destruye el ozono, forma el óxido de cloro forma oxígeno, y se vuelve a regenerar el cloruro, que va a destruir el ozono, ¿sí? Estamos en un círculo de destrucción de ozono, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que les contaba, el ciclo el proceso de destrucción del ozono por efecto del cloruro. Dice, este proceso se detiene finalmente cuando este átomo de cloro, este ion cloruro, ese radical libre de cloro, se inactiva o se neutraliza por unirse con otro compuesto químico que esté en solución en la atmósfera. Cosa que no es muy común, digamos. O sea, en la atmósfera no hay muchas otras cosas que puedan reaccionar con el cloruro suelto, digamos. Hay que plantar especies forestales del género Tofago que son justamente las que fijan el cloruro. Mirá, sí. Sí, un fijador de cloro sería realmente una gran solución para poder resolver este problema de cloruro disuelto. Bien, y acá termina un poco toda la introducción, el ABC, digamos, de esto del clima y del efecto invernadero y del balance energético, y empezaba un poco con el cambio climático. Voy a parar acá, porque acá es donde digamos, la presentación llega a su mitad, digamos, y vamos a la segunda parte, que es la parte del cambio climático.
Como verán, fui muy rápido, porque la presentación era muy larga, pero no me interesa mucho que se aprendan o estudien ahora todo el detalle de todo lo que hablamos de los fenómenos estos meteorológicos, ni el detalle fino de la estratificación de la atmósfera, ni todas esas cuestiones, porque las vamos a volver a ver en climatología el cuatrimestre que viene, ¿sí? Y no las voy a evaluar ahora en el segundo parcial. Sí me interesa que discutamos, que charlemos un poquito más o que profundicemos con toda la problemática de cambio climático que viene ahora. Toda esta primera parte de la clase, que fuimos un poco a las chapas y que fuimos charlando en el medio por suerte, tenía que ver con adquirir las herramientas para poder entender un poco mejor el cambio climático. O sea, era como, digamos, la parte introductoria al clima, y ahora nos metemos con la problemática ambiental de lleno. Así que, dicho esto, de mi parte por hoy terminamos. Nos quedan 2 minutos. A mí me quedó pendiente una pregunta con el tema del eje de rotación de la Tierra y el polo magnético, si era el mismo. Sí, perdón, en el chat nos habías preguntado y se nos pasó esta pregunta, sí. Porque el otro día escuché en una entrevista a un científico que hablaba de que el polo magnético ya había corrido 85 kilómetros. Ah, mira. Lo cual entiendo que debe ser bastante grave, pero bueno, quería ver si a ese eje de rotación se lo llama eje magnético o eje de rotación magnética, que es lo mismo. Sí, me mataste, la verdad que no sé. No, me parece que el eje de inclinación es más geográfico, no es magnético, digamos. Tiene que ver, digamos, con, no sé, tendría que buscarlo. Yo sé que a lo largo de la historia del planeta, de la historia geológica, hay ciclos de inversión magnética. O sea, el polo norte magnético no siempre fue el polo norte magnético. También este planeta tuvo, antes de la existencia del hombre como especie, digamos, de Homo sapiens, un polo sur magnético, ¿sí? Durante el Mesozoico, o sea, cuando estaban los dinosaurios habitando el planeta, el polo norte no estaba en el norte, estaba en el sur. O sea, y no fue la única vez que hubo, digamos, rotación, digamos. O sea, se produjeron cambios de inversión magnética a lo largo de la historia geológica del planeta. No, desconozco, muchachos, esto que me están contando. Primero, lo que pregunta Rodrigo, si el polo magnético tiene que ver con el eje de inclinación, hay una relación, pero no sabía explicarles cuál. Así que si les digo, les miento. Lo podemos buscar y lo charlamos. Perdón. Sí, escucho. ¿Me escuchás bien? Sí, Abel, hablanos, dale. ¿Cómo va? Escuchá, el tema del polo magnético está en constante movimiento. Yo no sé si 85 kilómetros, capaz que fue algo, una locura, fue algo catastrófico, no sé, pero está en constante movimiento. Por eso el polo magnético nunca es el mismo. Y en la cartografía existe algo que se llama declinación magnética, sí, que de hecho lo ponen en los mapas, para que uno lo tenga en cuenta a la hora de establecer posiciones o rumbos. Siempre